China se está preparando para construir lo que podría convertirse en el proyecto hidroeléctrico más grande de la historia humana. No se trata de una presa que valga $20.000 millones o incluso $50.000 millones, sino de un proyecto que se espera cueste alrededor de $169.000 millones, y eso tiene preocupada a la India. Si se completa, podría generar casi 3 veces más electricidad que la presa de las Tres Gargantas, que ha ostentado el título de la central hidroeléctrica más grande del mundo durante más de una década. Durante años, la presa de las Tres Gargantas ha sido el símbolo de la ambición ingenieril de China, extendiéndose por más de 2.3 kilómetros de lado a lado del río Yangtze. Tomó casi 2 décadas en completarse, costó alrededor de $31.000 millones y puede generar 22.5 gigavatios de electricidad. Cuando comenzó a operar completamente en 2012, muchos expertos creían que ningún proyecto hidroeléctrico lo superaría durante décadas. China está preparando algo mucho más grande. La central hidroeléctrica Meidok en la región autónoma del Tíbet. Las estimaciones actuales sitúan este proyecto como uno de los proyectos de infraestructura más caros jamás propuestos. Se espera que su capacidad de generación planificada alcance alrededor de 60 gigavatios, casi 3 veces la capacidad instalada de las Tres Gargantas. La producción anual de electricidad podría superar los 300.000 millones de kilovatios, hora suficiente para abastecer a muchas ciudades importantes durante todo un año y mucho más que cualquier instalación hidroeléctrica existente. Pero lo que hace que este proyecto sea aún más significativo no es solo su tamaño, sino el lugar donde China planea construirlo. Se espera que la presa se eleve a lo largo de los tramos bajos del río Yarlung-Tsangpo en el Tíbet, cerca de una sección conocida como la Gran Curva del Yarlung-Tsangpo. Aquí, el río hace una dramática vuelta en U alrededor del Himalaya oriental antes de fluir hacia la India. Más de 130 millones de personas en la India y Bangladesh dependen de este río para el agua potable, la agricultura, la pesca, el transporte y la electricidad. Eso significa que cualquier desarrollo importante río arriba atrae de inmediato la atención mucho más allá de las fronteras de China. Entonces, ¿por qué China eligió uno de los lugares más remotos y difíciles de la Tierra para un proyecto de esta magnitud? ¿Realmente pueden los ingenieros construir la represa más grande del mundo en medio del Himalaya? ¿Y por qué este solo proyecto se ha convertido en un motivo de creciente preocupación para la India? Para entender por qué China está invirtiendo miles de millones de dólares en este solo lugar, primero necesitas entender el río en sí. El río Yarlung-Tsangpo comienza en lo alto de la meseta tibetana, una de las mesetas más altas y grandes de la Tierra. Alimentado por glaciares y la nieve de las montañas, fluye hacia el este a través del sur del Tíbet por aproximadamente 1.700 kilómetros, pasando por algunos de los terrenos más remotos de Asia. Durante gran parte de ese recorrido, el río permanece relativamente tranquilo, fluyendo a través de amplios valles a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Luego, todo cambia. Cerca del Namche Barwa, una montaña que se eleva a 7.782 metros, el río hace una de las curvas más pronunciadas que se pueden encontrar en cualquier parte del mundo. En lugar de continuar hacia el este, de repente gira hacia el sur alrededor de la montaña, abriéndose paso a través de la gran curva del Yarlung-Tsangpo. Esta sección forma el Gran Cañón del Yarlung-Tsangpo, que a menudo se considera el cañón más profundo del mundo. En algunos lugares, el cañón alcanza profundidades de más de 5.000 metros, incluso más profundo que el Gran Cañón. Lo que importa aún más que la profundidad del cañón es el cambio de elevación. En una distancia relativamente corta, el río desciende a alrededor de 2.000 metros. Esa enorme caída vertical le da al agua una energía tremenda. Para los ingenieros hidroeléctricos, esta es una de las características naturales más valiosas que un río puede ofrecer. Cuanto mayor es la caída, más electricidad se puede generar con el mismo volumen de agua. Muy pocos ríos combinan un flujo de agua tan masivo con un cambio de elevación tan dramático. Por eso esta sección ha atraído la atención durante décadas. Los ingenieros chinos desde hace mucho tiempo lo consideran el mayor recurso hidroeléctrico que queda en el país, mientras que investigadores de todo el mundo lo han descrito como una de las últimas oportunidades hidroeléctricas verdaderamente gigantes que aún siguen en gran medida sin explotar. Compáralo con la presa de las Tres Gargantas, que depende principalmente del enorme volumen del río Yangtze. Aquí, los ingenieros cuentan tanto con el volumen como con la gravedad actuando en conjunto. Esa combinación crea un potencial energético mucho mayor de lo que la mayoría de los ríos puede ofrecer, pero tener la ubicación perfecta, en teoría, es solo parte de la historia. Este río atraviesa montañas imponentes, laderas inestables, zonas de actividad sísmica y terrenos donde construir siquiera una sola carretera es una tarea monumental. Construir el proyecto hidroeléctrico más grande del mundo aquí no es tan simple como colocar un enorme muro a lo ancho del río. Entonces, ¿cómo planea exactamente China hacer que funcione? A pesar de la enorme atención que rodea al proyecto,
China solo ha publicado detalles técnicos limitados. Los funcionarios han confirmado la ubicación general y la importancia del proyecto, pero no han publicado un plano de ingeniería completo. Aún así, años de estudios de viabilidad, documentos de planificación gubernamental y análisis de expertos en energía hidroeléctrica ofrecen una buena idea de cómo probablemente será este proyecto. Hay algo que es casi seguro. Esto no será un solo muro de concreto que cruce el río como la presa de las Tres Gargantas. El terreno alrededor de la gran curva es simplemente demasiado empinado y demasiado estrecho para ese enfoque. En cambio, se espera que los ingenieros dependan de una serie de túneles, centrales hidroeléctricas subterráneas y sistemas de desvío de agua cuidadosamente diseñados que aprovechen el enorme desnivel natural del río. La idea básica es sorprendentemente simple. En lugar de permitir que el río siga su largo y sinuoso camino alrededor de las montañas, los ingenieros pueden desviar parte del agua a través de túneles masivos perforados directamente a través de roca maciza. Estos túneles ofrecen una ruta mucho más corta, permitiendo que el agua caiga miles de metros antes de llegar a las turbinas gigantes dentro de la montaña. Cuanto mayor sea la caída vertical, conocida como carga hidráulica, más electricidad puede producir cada metro cúbico de agua. Eso significa que China puede que no necesite un embalse enorme comparable al de las Tres Gargantas para lograr una generación de energía récord. En cambio, el proyecto puede apoyarse en la geografía natural del Himalaya, usando la gravedad como su mayor ventaja. Otra razón por la que tiene sentido construir instalaciones subterráneas es la protección. Las centrales eléctricas construidas dentro de las montañas están menos expuestas a condiciones climáticas adversas, deslizamientos de tierra y temperaturas extremas. También reducen la cantidad de construcción visible en la superficie, ayudando a preservar partes del paisaje circundante mientras protegen el equipo crítico dentro de la roca sólida. Pero diseñar un proyecto en papel es una cosa. Construirlo en una de las regiones montañosas más remotas de la Tierra es algo completamente diferente. El verdadero desafío comienza mucho antes de que la primera turbina empiece a producir electricidad. El sitio propuesto se encuentra en una de las regiones más escarpadas de la Tierra. Montañas imponentes se elevan varios miles de metros sobre el río, mientras que los acantilados empinados dejan muy poco terreno plano para carreteras, equipo de construcción o campamentos para los trabajadores. En muchos lugares, la única manera de llegar a la zona hoy en día es a través de estrechas carreteras de montaña que serpentean por acantilados y valles. Luego está la altitud. Gran parte de la región circundante se encuentra entre 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. A esas alturas, los niveles de oxígeno son significativamente más bajos que al nivel del mar. Los trabajadores se cansan más rápido. La maquinaria puede requerir modificaciones para operar eficientemente y los cronogramas de construcción se vuelven más difíciles de mantener. Incluso las tareas rutinarias toman más tiempo de lo que tomarían en terrenos más bajos. El clima crea otro obstáculo. Los inviernos traen temperaturas bajo cero, nieve y fuertes vientos de montaña. Las fuertes lluvias durante la temporada de monzones pueden provocar deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas y caída de rocas, haciendo que el transporte y la construcción sean aún más peligrosos. Las montañas en sí mismas presentan un desafío aún mayor. A diferencia de los proyectos construidos sobre terreno relativamente estable, esta sección del Tíbet se encuentra cerca del límite donde la placa india sigue empujando a la placa euroasiática. Esa colisión creó el Himalaya y sigue activa hasta hoy. Como resultado, la región experimenta frecuentes terremotos de diversas magnitudes, lo que obliga a los ingenieros a diseñar cada túnel, casa de máquinas y estructura de presa para soportar una actividad sísmica significativa. Esto no es una preocupación teórica. Grandes terremotos han sacudido la región del Himalaya a lo largo de la historia, demostrando lo activa que sigue siendo la geología. Cada estructura debe tener en cuenta el movimiento del suelo, la deformación de las rocas y la posibilidad de eventos sísmicos poderosos durante la vida útil del proyecto. La excavación puede convertirse en la tarea de ingeniería más grande de todas. Si el proyecto sigue el diseño esperado, los ingenieros tendrán que perforar túneles enormes a través de la dura roca de la montaña. Algunos podrían extenderse por varios kilómetros, mientras transportan enormes volúmenes de agua bajo una presión extremadamente alta. Esos túneles deben permanecer estables durante décadas a pesar de los cambios de temperatura, el agua subterránea y las fuerzas hidráulicas constantes. Dentro de las montañas, enormes cavernas subterráneas probablemente albergarán turbinas, generadores, transformadores y otros equipos. Algunas de estas cavernas podrían rivalizar en tamaño con rascacielos acostados de lado. China ya ha completado proyectos difíciles antes. La presa de las Tres Gargantas transformó el río Yangtze. La presa de Baigetán llevó la ingeniería hidroeléctrica a nuevas alturas. El país también ha construido ferrocarriles a través de la meseta tibetana, carreteras que atraviesan altos pasos de montaña y algunos de los túneles y puentes más largos del mundo. Pero este proyecto combina casi todos los desafíos que enfrentaron esas obras en un solo sitio de construcción. Si China tiene éxito, podría convertirse en el proyecto de ingeniería civil más exigente que el país haya
haya completado. La construcción comenzó oficialmente el 19 de julio de 2025 y debido a la escala y dificultad técnica, se espera que la construcción se extienda hasta bien entrada la década de los 2030. Ahora, un proyecto con este nivel de complejidad naturalmente plantea una pregunta: ¿por qué gastar tanto dinero en una sola presa? La respuesta comienza con la demanda de electricidad de China. China consume más electricidad que cualquier otro país en el mundo. Su enorme sector manufacturero, la red de trenes de alta velocidad en expansión, la industria de vehículos eléctricos y la infraestructura de centros de datos en rápido crecimiento requieren enormes cantidades de energía confiable cada hora de cada día. La demanda sigue aumentando a medida que más industrias se orientan hacia la electrificación y nuevas tecnologías como la inteligencia artificial requieren instalaciones de cómputo cada vez más intensivas en energía. Satisfacer esa demanda mientras se reducen las emisiones de carbono se ha convertido en una de las mayores prioridades a largo plazo de Pekín. China se ha comprometido a alcanzar el pico de emisiones de carbono antes de 2030 y la neutralidad de carbono antes de 2060. Para avanzar hacia esos objetivos, ha expandido la energía renovable a un ritmo sin precedentes. El país ahora lidera el mundo en capacidad instalada de energía solar y eólica, pero ambas fuentes tienen una gran limitación: dependen del clima. Las plantas solares dejan de producir electricidad después del atardecer. Las plantas eólicas generan menos energía cuando los vientos son débiles. Durante los periodos de alta demanda, la red aún necesita fuentes confiables que puedan operar las 24 horas del día. La energía hidroeléctrica ayuda a cumplir con ese papel. A diferencia de la energía solar y eólica, las centrales hidroeléctricas pueden responder rápidamente a los cambios en la demanda de electricidad. Los operadores pueden aumentar o disminuir la producción en cuestión de minutos, ayudando a estabilizar la red nacional cuando la generación renovable fluctúa. Aquí es donde este proyecto se vuelve especialmente valioso. Sin embargo, la mayoría de los principales centros de población y regiones industriales de China se encuentran a miles de kilómetros de Tíbet. Para resolver ese problema, China ha pasado años construyendo una de las redes de transmisión de ultra alto voltaje más grandes del mundo. Estas líneas de transmisión transportan electricidad a través de grandes distancias con pérdidas relativamente bajas, lo que permite que la energía generada en el oeste de China abastezca a las ciudades y fábricas del este. Pero mientras que China ve la presa como una inversión estratégica en energía, otro país observa exactamente el mismo proyecto desde una perspectiva muy diferente. Ese país es la India. En el momento en que China anunció los planes para el proyecto, la atención se desplazó rápidamente al otro lado del Himalaya. La razón es simple: el río Yarlung Tsangpo no termina dentro de China. Después de pasar por la Gran Curva, entra en el estado indio de Arunachal Pradesh, donde se convierte en el río Siang. A medida que se unen más afluentes, se convierte en el río Brahmaputra, uno de los ríos más grandes del sur de Asia, antes de continuar hacia Bangladesh y finalmente llegar a la bahía de Bengala. En total, la cuenca del Brahmaputra sostiene los medios de vida de más de 100 millones de personas. Las comunidades dependen del río para la agricultura, el agua potable, la pesca, el transporte y la energía hidroeléctrica. Cada año transporta enormes volúmenes de agua dulce y sedimentos ricos en nutrientes que ayudan a mantener las tierras agrícolas en el noreste de la India y Bangladesh. Por eso, cualquier construcción importante río arriba se convierte de inmediato en un asunto internacional. Una de las mayores preocupaciones de la India es la seguridad hídrica. Muchos titulares afirman que China podría simplemente cortar el flujo del río. En realidad, la situación es más complicada. La central hidroeléctrica de Meidok está diseñada principalmente como una represa hidroeléctrica, no como un gran proyecto de irrigación o suministro de agua. Las centrales hidroeléctricas generan electricidad permitiendo que el agua pase por turbinas antes de continuar río abajo. En funcionamiento normal, el agua no se consume de manera permanente. Sin embargo, eso no significa que los países río abajo no tengan motivos para prestar atención. Otra preocupación involucra el sedimento. El Brahmaputra transporta una de las mayores cargas de sedimento de cualquier río en el mundo. Ese sedimento ayuda a reponer las tierras agrícolas y da forma a los cauces del río abajo. Las grandes represas pueden atrapar parte de este material, lo que potencialmente cambia el comportamiento del río durante largos periodos. Los científicos continúan estudiando cómo los grandes embalses influyen en el movimiento de sedimentos, especialmente en ríos tan dinámicos como el Brahmaputra. Más allá de las cuestiones de ingeniería, existe una preocupación estratégica más profunda. China e India comparten una frontera disputada que se extiende por miles de kilómetros a través del Himalaya. Las tensiones han aumentado periódicamente en los últimos años, lo que dificulta la confianza entre ambos países. Cuando se construye infraestructura importante cerca de esa frontera, naturalmente atrae un escrutinio adicional por parte de los responsables políticos, planificadores militares y analistas de seguridad. Entonces, desde la perspectiva de China, el proyecto tiene que ver con la energía limpia, el desarrollo económico
y el aprovechamiento de un recurso natural extraordinario. Desde la perspectiva de la India, se trata de asegurar que un río que sostiene a millones de personas continúe fluyendo de manera predecible y segura. Entonces, ¿qué opinas? ¿Se convertirá la superrepresa de 169 mil millones de dólares de China en uno de los mayores logros de ingeniería del siglo XXI? ¿O los desafíos de ingeniería y geopolíticos superan los beneficios? Cuéntanos qué opinas en los comentarios de abajo.